Más que hablar de sociedad, vamos a hablar de la evolución de los países. Bueno, respecto a la sociedad tenemos que hablar en primer lugar de la Inglaterra victoriana. La reina Victoria I gobierna Gran Bretaña desde 1837 hasta 1901. Es un reinado muy largo y caracterizado, bueno, pues por la estabilidad política, por ser la principal potencia económica, y debido al largo periodo que gobernó recibe este periodo el nombre de época victoriana. Se caracteriza por una moral muy puritana y recordemos que Gran Bretaña tenía una monarquía parlamentaria desde el siglo XVII y por lo tanto tenía una envidiable estabilidad económica y además desde el punto de vista económico fue la primera en hacer la revolución industrial y era la dueña del mundo. Pero no todo fueron luces, también hubieron sombras. Mientras que la burguesía se enriquece en esta sociedad victoriana, pues evidentemente existe un proletariado, una clase obrera que vive en la miseria. Uno de los principales escritores ingleses que refleja esta miseria sería Charles Dickens. Esto va a provocar la creación en Gran Bretaña de un movimiento obrero organizado y que llegará a conseguir muchas de sus reivindicaciones. En Francia, lo más característico de esta época es la inestabilidad política. Se trata de la revolución de 1830, la del 48 y luego la revolución obrera de 1870, la de la Comuna de París. Por lo tanto, esta inestabilidad política no va a ayudar. Luego el fracaso en la guerra franco-prusiana de 1870, etc. Bueno, la sociedad francesa del siglo XIX nos refleja la misma pobreza y la misma miseria que podemos ver en la Inglaterra victoriana, ¿vale? A través de la obra de Víctor Hugo podemos ver la situación de la vida de las clases marginales, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes que nos lo reflejan, en concreto esta. Bueno, luego ya pasamos a lugares o países donde sigue habiendo antiguo régimen. Sería el caso, por ejemplo, del Imperio ruso. Rusia es uno de los países más atrasados de Europa desde el punto de vista político, aún continúa en el zarismo o la autocracia zarista, es decir, en el antiguo régimen. Sus zares, Alejandro I y II, pues realmente van a mantener el absolutismo. Lo único destacable es que Alejandro II, el zar, en 1861 proclama la emancipación de casi 20 millones de siervos y sí que supuso pues un cierto impulso a la industrialización, que sobre todo se concretaba en la parte europea de Rusia y con empresas y capital principalmente europeo, es decir, extranjero, francés, entre otras. Y por último tenemos el Imperio Austrohúngaro, que se encuentra en una situación parecida a la que hemos visto en Rusia y que, aunque empieza el siglo muy bien, siendo uno de los grandes protagonistas del Congreso de Viena, de hecho se celebra allí el Congreso, pues claramente continúa en el absolutismo, ¿vale? Y continúa tratando de que no se hunda, a pesar de alguna que otra revolución como la del 48. Bueno, uno de los capítulos más interesantes de este bloque, que va de 1815 a 1870, es el desarrollo económico. ¿Cómo está la economía mundial? Pues realmente en este periodo lo que va a ocurrir va a ser que se van a desarrollar en una serie de lugares la primera revolución industrial. ¿Y en qué lugares? Como ahora luego veremos. Bueno, pues en Gran Bretaña ya se desarrolló la primera revolución industrial a finales del 18 y ahora se va a extender a Europa con diferentes velocidades, como luego veremos, a Estados Unidos y a Japón, que formarían la periferia, es decir, el centro económico mundial sería Europa, con Gran Bretaña a la cabeza, y luego tendríamos como periferia de esa industrialización Japón y Estados Unidos, luego veremos por qué, y el resto pues pasarían a ser países no industrializados, ¿vale? Grandes innovaciones no se producen, pero vamos a ver cómo evoluciona la economía europea. Europa es el centro de la economía mundial, es el continente más industrializado. El primer país fue Gran Bretaña, pero llevará a cabo diferentes velocidades cuando se extienda durante el siglo XIX la primera revolución industrial a Europa. De tal manera que vemos que en el norte de Europa es una industrialización acelerada, entre otras razones porque están próximas a Gran Bretaña. Será el caso, por ejemplo, de Bélgica o de Francia. La industrialización es moderada en los estados germánicos y es lenta, por desgracia, en la Europa mediterránea y la Europa del Este. ¿Cómo es la industrialización fuera de Europa?
Bueno, pues hablamos de los países emergentes de la periferia, que serán, como podéis ver, Estados Unidos en los mapas y Japón. Se extenderá allí el proceso de industrialización, de la primera revolución industrial. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Bueno, pues realmente tiene unas condiciones muy favorables para desarrollar la industrialización. Tiene una estructura social muy buena, principalmente pequeños propietarios agrícolas, que tienen una mentalidad emprendedora. Además, evidentemente tiene un medio físico muy rico de recursos, es decir, muy favorable. Tiene un creciente mercado nacional. Luego además tiene una población no muy elevada, por lo que las mejoras tecnológicas las recibirá con avidez. Por otro lado, los impedimentos serían la ausencia de medios de transporte y de comunicación, pero estos tendrán fácil solución con las grandes ventajas que hemos visto. Vale. Lo que hicieron evidentemente fue, primero se colonizaron las 13 colonias, que son el origen de Estados Unidos, y luego ya se extendió hacia el oeste con la conquista del oeste. Esta conquista del oeste fue realizada por colonos blancos, recordemos, y en contra o que provocó la decadencia de los indios americanos. Por otro lado tenemos el caso de Japón. En Japón también se desarrolla muy rápidamente la industrialización, sobre todo debido a la revolución Meiji, que comienza en 1868. ¿Vale? En esta revolución Meiji, con el apoyo del emperador, el Estado lo que promueve son reformas económicas y financieras. Lo que hizo fue, como allí no había una potente burguesía, pues sustituyó la falta de esa burguesía por la iniciativa del Estado. Entonces el Estado invierte en actividades económicas, por ejemplo en la construcción del ferrocarril o en la creación de bancos. Y además promociona la industria. También trató de estimular la iniciativa privada. Por otro lado, realizó reformas sociopolíticas. Por ejemplo, pues intentó modernizar desde el punto de vista social y luego realizó reformas político-institucionales. Por ejemplo, dotó al Estado al país de una primera constitución. Todas estas políticas provocaron la industrialización del país y pues es una de las grandes potencias hoy en día. De tal manera que si vemos el resto de países del mundo, pues están sin industrializar.